Hoy vamos a hablar con Nerea Riesco, autora de Coaching para escribir un bestseller, publicado por Alba Editorial. Es un libro que ofrece herramientas a todos aquellos que deseen escribir un bestseller. Y lo más importante, y lo que yo me llevo de su lectura, es que te acompaña y te guía durante el proceso de escritura, que no es poco. Para todo esto, ¿quién mejor que Nerea Riesco, que es una conocida autora de bestsellers? Pero vamos a ver qué nos cuenta ella. Y es curioso porque siempre escuchamos decir esto del bestseller y además hay como una cierta connotación negativa, ¿no? Y al final, bueno, pues casi no nos damos cuenta de que libros como Cien años de soledad, como, bueno, pues, no sé, Lolita, no sé, El guardián entre centenos, son bestsellers, son los libros más vendidos, ¿no? Entonces, bueno, hay en el manual del que estamos hablando, en Coaching para escribir un bestseller, se habla un poco de esa clasificación, ¿no? de los bestsellers, los libros que van a estar vendiéndose durante una semana, un mes, muchísimo, o libros que se van a estar vendiendo a lo largo de toda la vida muchísimo también y que además van a marcar la vida de muchísimas personas, ¿no? Entonces, ¿qué es un bestseller? Pues el libro que más vende. ¿Cuánto tiempo? Eso es a lo que nos queremos orientar los escritores, ¿no? Queremos que sea siempre, no solamente una semana, un mes, sino que nos sobreviva nuestro libro y que siglos después, pues como pasa con Romeo y Julieta, sigamos leyéndolo, ¿no? Y queramos ir a las tiendas y comprándolo. ¿Y cómo surge tu libro, Coaching para escritores? Para escribir un bestseller, perdón. Pues mira, surgió a raíz de la tesis doctoral. Yo estaba haciendo una tesis doctoral que leí, por cierto, el 15 de enero de este año, que ya parece que hace 1000 años de aquello, pero bueno, fue el 15 de enero. Y en ella, bueno, pues trabajaba un poco sobre ese origen de la palabra bestseller, que al final es una palabra que viene desde finales del siglo XIX, y cómo poco a poco hemos ido convirtiéndolo un poco en ese demonio, ¿no? El bestseller parece que es una obra de baja calidad, como decía antes, y intentar hacer un poquito de clasificación dentro de las obras más vendidas, saber si tenían algo en común o qué las hacía especiales, ¿no? Qué obras se convertían en algo especial para que marquen nuestras vidas, ¿no? Hay personajes de esas obras que incluso conocemos mejor que nuestros propios familiares en ocasiones. Entonces, todo surgió a partir de ahí. Empecé a trabajar esas novelas, a encontrar puntos en común, a encontrar cosas totalmente diferentes, a ver que había corrientes, modas, y entonces fue cuando empecé a definirme. Y al darte cuenta, bueno, pues de que muchas veces los grandes libros, los grandes vendidos de la historia, en ocasiones tenían el empujón del momento histórico en el que se estaba viviendo, empecé a valorar la posibilidad de solamente hacer ese estudio desde el punto de vista del autor. ¿Qué podía hacer el autor para que su obra se convirtiera en un bestseller o una aspiración a bestseller, ¿no? Que todo lo que tú hagas en esa obra sea un proceso de comunicación hacia el otro, el que está al otro lado del libro. Creo que lo digo en alguna ocasión a lo largo del desarrollo del libro, que yo siempre me chirría un poco quien dice que no escribe para vender, ¿no? Entonces, si eso fuese así, la mayoría de los libros no existirían, porque el proceso para venderlo es bastante tedioso y largo. O sea, necesitas esforzarte, llevarlo a un agente o a un editorial o presentarlo a un premio, registrarlo, en fin, todo lo que hay que hacer, todo ese proceso que hay que hacer para que tu obra literaria llegue al lector es un proceso arduo. Entonces, el pensar que el que escribe no quiere que alguien le lea y no quiere comunicar con su futuro lector, me parece una falacia, ¿no? Totalmente, ¿no? Y me gusta mucho de tu libro porque das como unas características comunes que tú misma dices, ¿no? No siempre se cumple, obviamente, no siempre se ha de cumplir, pero sí que está bien una cierta pauta, ¿no? Pues para saber si tú quieres escribir un libro que aspire a convertirse en bestseller, qué características más o menos no pueden funcionar. Cuéntame algunas de ellas, por favor. Pues mira, al final en la tesis doctoral, que no aparece en el manual de coaching para escribir un bestseller, hice una especie de puntos en común, ¿no? Que tenían determinados libros. Muchos de ellos escribían en tercera persona, en el narrador omnisciente que solemos narrar, seguramente porque en muchas ocasiones el lector
también se encuentra como más conectado, aunque el primera persona también tiene esa fuerza, se encuentra como muy conectado con ese narrador, con el narrador omnisciente. Tienen en común también en ocasiones, porque era una cosa que también me importaba bastante, cuántas veces el carisma del escritor hacía que su obra ya se convirtiera inmediatamente en un bestseller. Evidentemente, después de 100 años de soledad, cada obra que lanzara Gabriel García Márquez se convertía en un bestseller porque creamos un lazo de unión con la manera en la que alguien nos cuenta una historia. Hay veces que incluso es arriesgado, ¿no? Por ejemplo, que tu presencia como narrador se note mucho en tu historia, porque si a alguien no le gusta cómo cuentas las cosas o cómo narras las cosas, nunca volverá a comprar una obra tuya. Pero también ocurre al contrario, ¿no? Claro, yo hablo siempre mucho de Gabriel García Márquez porque a mí me gustaba mucho cómo contaba las cosas. Entonces, había en ocasiones que no me importaba lo que contaba, sino cómo lo estaba contando. Y hay como un cierto ritmo y una poesía en la prosa. Y luego también había momentos históricos, coincidía que había momentos en los que como que había modas, como que había grupos de escritores que seguían una determinada moda que les unía a todos en un determinado momento. Hay libros, por ejemplo, que yo estoy convencida, grandes obras de la literatura, que estoy convencida que ahora mismo un editor nunca publicaría. Entonces, eso es importante también para el que está escribiendo, porque en muchas ocasiones en los talleres de creación literaria o la gente que me escribe, que está escribiendo una novela y me pregunta, pero tú dime la verdad, ¿esto se publicaría o no? Y le digo, bueno, es que esto, claro, esto no es como en el atletismo, ¿no? Que la gente va corriendo y ves quién llega al primero, sino que esto es una cuestión muy subjetiva en la que influyen muchas cosas. Por eso es importante, como digo, en Coaching para escribir un bestseller, que tú como escritor coloques tu obra en la mejor situación posible. Incluso que te fijes en qué género se está vendiendo ahora mismo muchísimo, ¿no? Hace unos años la novela histórica arrasaba y ahora mismo en las librerías, cuando podemos visitar las benditas librerías, las pobres estos días, ahora mismo las librerías apenas tienen un anaquel pequeñito dedicado a la novela histórica. En fin, no sé si te contesto a la pregunta porque muchas veces me pongo a divagar, pero bueno, algo así. Sí, sí, además te confieso que gracias a tu libro empecé a leer Los Pilares de la Tierra, porque lo tenía en la estantería durante años y nunca lo había cogido. Y claro, como lo nombras diversas ocasiones, digo, lo voy a leer y lo voy a analizar desde este punto de vista, ¿no? Y, por ejemplo, me llamó mucha atención, como comentas en tu libro, la importancia de que hayan distintos puntos de vista, distintos personajes con sus puntos de vista, ¿no? Y realmente, claro, tú ves después bestsellers como El Código Da Vinci, Los Pilares de la Tierra, ¿no? Y lo cumplen. Y, sí. Claro. Además hay obras que, por ejemplo, son tremendamente originales, ¿no? Como Primavera con una esquina rota de Mario Benedetti. Me acordaba ahora mismo por lo que decías de los puntos de vista, ¿no? Cómo alguien te cuenta una historia desde diferentes puntos de vista y al final tú como lector quizá también creamos esa conexión emocional con una obra porque nosotros como lectores estamos conformando nuestra historia, ese mundo que él nos está contando o que ella nos está contando, el autor o la autora, y nos hace sentir muy especiales, ¿no? Porque nosotros hemos conformado esa historia. Pasa también, o por lo menos a mí me pasa mucho también con una de mis novelas preferidas, que es Las amistades peligrosas, que son una serie de cartas, ¿no? Y tú tienes un poco esa sensación de que has encontrado un grupo de cartas y que estás montando la historia en tu propia cabeza, ¿no? Y por eso quizá también cuando le vemos una película de una novela que nos ha encantado, decimos, pues no me ha gustado nada, no me ha gustado. ¿Por qué? Porque nuestro mundo, el que nosotros hemos recreado con esa historia, no coincide con lo que está representado en la imagen de la televisión, ¿no? O el cine. Y después también algo que me encantó, ahí me enamoraste, fue cuando hablas del proceso de escritura de un manuscrito, porque tal y como comentábamos antes de empezar a grabar la entrevista, como que veo muchos autores, noveles, que han comprado la idea del cine de me siento 15 días, un mes a tope en el ordenador, sin documentos menores, ni sinopsis, ni escaleta, ni biblia de personajes, y después tal cual lo termino, tal cual a buscar a gente, a buscar una editorial. Y claro, yo, que vengo del mundo del guión, donde somos como muy cuadriculados, ¿no? Con los documentos menores, claro,
a veces vivo con cierta frustración, o cuando hablo de mis procesos de creación, como que a veces percibo ciertas miradas desde encima del hombro en plan de se curra demasiado los documentos menores cuando después nadie lo lee esto. Entonces cuéntame un poco qué proceso de creación tú recomiendas en tu libro. Bueno, a mí me hace mucha gracia cuando a lo mejor, bueno, pues cuelgo algo en redes sociales, pongo en Instagram alguna foto del libro y siempre hay alguien que te hace lo que te decía antes, ¿no? El comentario de, si fuera tan fácil escribir un bestseller, estaría todo el mundo escribiendo bestseller. Y claro, en el mismo libro lo digo, no es fácil, porque son muchas los factores que afectan a que tu libro se convierta en un bestseller o no. De hecho, puede que haya habido maravillosos libros a lo largo de la historia que nos hayan pasado desapercibidos o porque la editorial no hizo promoción o porque salió en un momento histórico en el que no estaba de moda el género que trataba. En definitiva, hay un conjunto de situaciones que son pura suerte, puro azar, que es como la vida misma. Tú te enfrentas todos los días a la vida y hay un montón de circunstancias que son puro azar con las que te vas a encontrar, que te van a facilitar o no que las cosas te salgan bien. Y lo mismo pasa con la novela. Por lo tanto, el libro, claro que te dice desde el principio, ¿no? Esto no es sencillo, pero hay que tener unas armas, o sea, hay que tener una especie de herramientas que te permitan seguir ese camino. Para mí, la estructuración de las novelas es fundamental. Tener un sistema, focalizar y saber a dónde vas. Para mí es importantísimo y eso es lo que marco al principio de Coaching para escribir un bestseller, que si solamente tienes una idea de la novela y te enfrentas a este manual de escritura creativa, sigas los pasos para que sigas ese camino, porque yo creo que es la manera de conseguirlo, de ir quemando etapas, como en la Vuelta Ciclista. Y si es una obra que tienes a medias porque no consigues hacer que mueva, seguramente es porque no has creado esa estructura. Entonces, creo que es fundamental dejar de hacer esa idea romántica del escritor que se sienta un día y empieza a escribir y termina una novela en 15 días, como tú decías, y empezar a valorar el esfuerzo y el trabajo de alguien que tiene una historia en mente y que quiere conectar contigo y que te la va a contar de la mejor manera que sabe. Y para hacer eso va a estructurarla, va a elaborarla, va a conocer a sus personajes, el espacio en el que se mueven, y entonces se creará esa conexión. Entonces creo que es importante el quitar esa idea romántica de que todo pasa mágicamente. Efectivamente, el talento es difícil que lo puedas aprender, pero sí puedes aprender los sistemas para crear tu novela, para que esa novela que tienes en mente llegue a su fin. Tú que eres autora de diversos bestsellers, ¿qué consejos darías a los nuevos autores? A quien aún no ha escrito ningún manuscrito y se enfrenta con la tarea de decir, ¿por dónde empiezo, no? ¿Qué hago? Yo creo que es fundamental primero tener claro si de verdad quieres ser escritor, o sea, si quieres dedicarte profesionalmente a escribir, porque de eso a que sea solo un hobby hay una diferencia muy grande, porque escribir... Conozco a muchísima gente que ha venido a mis talleres y que te dice, bueno, pues yo escribo para pasar el rato, para relajarme, para divertirme, igual que, pues no sé, el controlador aéreo llega a su casa y hace punto de cruz, ¿no? Y se relaja muchísimo haciendo eso. Y yo siempre digo, cuando alguien me dice algo así, bueno, pues si es tu hobby, tu pasión, pues es para disfrutarlo. Si ya lo quieres vender, es tu negocio. Vas a tener que empezar a trabajarte tu negocio igual que te trabajas cualquier otra cuestión profesional de tu vida. Entonces vas a tener que aprender estructuras, vas a tener que leer mucho. Conozco mucha gente empeñada en escribir que no ha leído nada. Y la verdad es que los escritores al final somos un poco fisgoncillos, ¿no? Y entonces nos gusta mucho. Yo creo que la primera vez que uno se da cuenta de que quiere escribir es el día que se pone a leer un libro y dice, ay, mira, le estoy viendo el truco aquí, ¿no? Me está contando esto de esta manera porque así me quedo para la siguiente página, ¿no? Como cuando empieza Crónica de una muerte anunciada contándote que muere el protagonista y tú ya dices, pues ahora yo ya tengo que leer esto, ¿no? Para saber qué es lo que le pasa. Entonces yo creo que es muy importante primero saber si tú lo que quieres es que esto sea un hobby y entonces
lo disfrutas y te rebozas en la literatura como un cerdito en un charco, o si realmente lo que quieres es profesionalizarlo y te tienes que marcar metas y estructuras y tiempo para escribir tu novela, y tendrás que buscar a gente y tendrás que promocionarte en redes. Ahora los escritores tenemos que promocionarnos en redes, ya lo ves que lo hacemos. Entonces tienes que saber en qué punto estás, ¿no?, de tu carrera profesional. También me llamó mucho la atención, por ejemplo, cuando dices de dedicar el tiempo, de unos minutos de concentración, ¿no? Dedicarte un tiempo después a descansar o a evadirte, volver. También hablas de cómo no permitir que Instagram te robe todo el tiempo de escritura. Que eso, al menos, yo te confieso que yo ahí a veces caigo de que me veo perdiendo mucho el tiempo en un post y no escribiendo, que al final es mi pasión, ¿no? Entonces, ¿qué hábitos ha de tener todo buen escritor? Yo creo que si estás en ese punto, en ese segundo punto del que hablábamos antes, en el que tú ya tienes claro que escribir es tu profesión, tienes que tener un horario. Eso es fundamental. O sea, hay esperar a que lleguen un día las musas y sacudan su varita mágica sobre tu cabeza, a lo mejor no pasa. No digo que no pueda pasar, pero que a lo mejor no pasa, ¿no? Entonces quizás hay que estar un poquito preparado y decir, no, yo estoy aquí todos los días, yo todos los días me siento a escribir. Hay días que estás más fluido, es verdad que estás maravillosamente bien y dices, bueno, ¿cómo me ha quedado esta página? Hay otros días que lo lees y dices, bueno, se salva una línea y veremos a ver mañana cuando la releas si esto funciona, ¿no? Pero es verdad que hay ahora mismo, de eso también hablo al final del manual de coaching para escribir un bestseller, hay ahora mismo un poco lo que hablábamos antes, que es la importancia de la promoción de los autores, de la autopromoción. Nos estamos dando cuenta de que las editoriales cada vez más no solo compran nuestra obra, sino que compran también a nuestros seguidores. ¿Qué pasa con eso? Pues que los escritores cada vez más somos también agentes de marketing de nuestro propio negocio, ¿no? Y claro, también entra eso dentro de nuestra profesión. Si tú eres un escritor profesional, tendrás que empezar a valorar que hay un tiempo X a la semana que tienes que dedicar a la promoción de tus obras, ¿no? Ya esto entraríamos en debates muy largos de decir, bueno, pero seguimos cobrando el 10% de derechos de autor, a ver, y estamos haciendo el trabajo de marketing. Pues sí, también hay otras opciones dentro de coaching para escribir un bestseller para personas que no quieran editar por el medio tradicional, ¿no?, hasta ahora. Pero sí pensar que como esa parte también se va a tener en cuenta dentro de tu día a día, que es el de promocionarte en redes sociales, tiene que contarse también como trabajo y tienes también que ponerle un tope. Porque claro, si ahora tú haces el recuento del tiempo que estás dedicándole a Instagram, por ejemplo, y resulta que es el 90% y el 10% solo de la escritura, al final tu negocio se desequilibra porque tú estás ahí para promocionar tu libro y tu libro tiene que estar, porque es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces yo creo que los escritores ahora mismo nos estamos enfrentando a una situación complicada entre el COVID y estas nuevas tecnologías que nos facilitan muchas cosas. Muchas veces tenemos mucho acceso a gente a la que a lo mejor no lo tendríamos, pero que también nos exige estar pendiente de situaciones o de cosas que a lo mejor no nos gustan tanto. Nos gusta escribir y al final nos embrollamos en otras cosas, ¿no? Claro. Y cuéntame, la rueda de la vida, ¿cómo la podemos aplicar a los proyectos? Bueno, primero, ¿qué es la rueda de la vida? Porque yo sí que lo sé por estar muy en relación con el mundo del coaching y el crecimiento personal, pero ¿qué es la rueda de la vida? Y eso, enfocado a los proyectos, ¿cómo funciona? Pues fíjate que en Coaching para escribir un bestseller mi intención era esa, ¿no? Un poco ser la persona que está ahí, porque muchas veces me doy cuenta con la gente en los talleres de creación literaria, con los alumnos y demás, que muchas veces soy yo o es el grupo, la fuerza del grupo, la que incentiva que la gente se ponga a escribir, ¿no? Muchas veces están allí y dicen, fíjate, llevo todo el año sin escribir y ahora es que estoy aquí, me fluyen las ideas, y es un poco por eso, ¿no? Por los sistemas, las herramientas que ponemos en marcha, que hace también que nosotros empecemos a darle vueltas a las cosas. Entonces, la rueda de la vida, que es, como tú dices, una herramienta que se usa mucho en coaching, es una manera también de medir, de ponerle el termómetro a cómo está nuestra novela, ¿no? Ya sea que solo sea una imagen en tu mente
o que ya hayas escrito algo, tengas algún capítulo, veas que no sabes por dónde tirar, la rueda de la vida viene fenomenal. Tú empiezas a puntuar, si alguien quiere saber lo que es, bueno, lo pueden mirar en internet, porque es una imagen muy gráfica, al final es una rueda de verdad en la que cada gajito, como los del Trivial, como los quesitos del Trivial, cada gajito se numera del 1 al 10 y tú numeras cómo va de equilibrada tu novela, por ejemplo, en personajes, en documentación. Por ejemplo, yo escribo mucha novela histórica o novela de años pasados, entonces hay un proceso de documentación previo, porque a no ser que quieras escribir ficción y no historia, o ficción histórica ambientada en el pasado, es importante que sepas lo que ocurría en el momento de tu novela, en fin, todo lo que es la estructura, el tiempo, el espacio, y que tú valores del 1 al 10 cómo está de equilibrada tu novela. Y ahí ves dónde tienes que poner el foco y dónde ponerte a trabajar. Y se me ocurre, me has hablado del método que estás desarrollando, de cómo el autor puede equilibrar un poco su propio manuscrito. Háblame un poco de lo que puedas, obviamente. Lo que puedas introducirme. Yo como autor, ¿cómo puedo...? Pues mira, al principio fue un poco la manera con la que empecé a trabajar en la tesis doctoral, no es lo que está en el manual, sino en mi tesis doctoral, cómo valorar empecé a valorar las 40 novelas más vendidas de la historia. Y empecé a valorar, bueno, pues cómo estaban estructuradas, el protagonista, si era un protagonista... bueno, lo hablo también en el coaching para escribir un bestseller, si es un protagonista que acompaña al lector por la obra y simplemente le muestra el camino, o que la propia obra es él en sí mismo, como le pasa al Quijote, ¿no? La obra es él en realidad. Valorar, pues como te digo, el espacio, si es un espacio inventado, recreado, quimérico, algo idealizado. Iba haciendo pues como una especie de valoraciones, de tabla métrica de todo esto para ver si esas 40 novelas más vendidas de la historia tenían algo en común. De ahí empecé a pensar que esa misma métrica, esa misma tabla para medir esas cosas se podía utilizar para medir tus propias obras, ¿no? Para ver si tu novela, si es género histórico, se parece, por ejemplo, a los pilares de la Tierra, ¿no? Si tiene cosas en común con los pilares de la Tierra, cómo están trabajados tus personajes, cómo está trabajado el narrador, cómo está contada desde el pasado, desde el presente, desde el futuro, todo este tipo de cosas. Y entonces, a partir de ahí fue cuando estoy en ello ahora mismo, elaborando un modelo a través del cual sean los propios autores los que puedan valorar si su novela está equilibrada, incluso dividido por capítulos, ver si tu capítulo cuenta con ese desarrollo o que se equilibra dentro de la descripción, la acción y el diálogo. En fin, un conjunto de herramientas también, o de métricas o de termómetro para calibrar si tu novela tiene momentos en los que decae o tiene momentos en los que siempre está muy arriba y tienes al lector con la lengua afuera persiguiéndote, o mantienes ese equilibrio de valles y colinas de las que hablo en coaching para escribir un bestseller. Como última pregunta, Nerea, cuéntame, la gente que quiera poner en contacto contigo, te quiera seguir en redes, ¿dónde te encuentra? Pues estoy en todas las redes sociales, al final hago un poco caso a esto que hablábamos antes, ¿no? Quien quiera encontrarme me encuentra en mi web, www.nereariesco.com, pero también me encuentra en Twitter, @nereariesco, también me encuentra en Instagram, por supuesto, @nereariesco, y en Facebook también con el mismo nombre, buscando mi nombre seguro que me encuentras. El Instagram al final es de las que más me divierte, quizá porque para las personas que somos creativos nos parece me parece a mí una red social muy estética, me gustan las imágenes, sigo a muchísima gente que pinta, que hace arte y me parece maravilloso, una red social muy, muy interesante para eso. Pero si me quieres encontrar, me encuentras seguro en la red. Genial. Pues muchas gracias, Nerea. La verdad es que, bueno, desde aquí recomendar a todo el mundo, pues eso, que lea ya coaching para escribir un bestseller, porque además es genial. Yo lo estudio muchísimo y además
que he aprendido muchísimo. Ya toca pues eso, ponerse a escribir y aplicar Sí. todo lo aprendido, claro. Aplicar las cosas, sí. Y por supuesto, si ponéis en marcha vuestra obra gracias a mi novela, a mi libro, ya yo muy feliz de haber ayudado. Yo lo haré, cuenta conmigo. Vale. Cuenta conmigo. Dentro de nada tenemos Nanogrimo a la vuelta de la esquina, así que es un buen momento para leer este libro. Cierto. Y lanzarse a por lo menos escribir el borrador de la novela en el mes de noviembre. Pues muchísimas gracias. A ti por entrevistarme. Un abrazo. Un abrazo.